Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar el funcionamiento de las neuronas. Ya habíamos visto su estructura y hoy día vamos a ver cómo funcionan este tipo de células. Las neuronas, que son las encargadas de la conducción del impulso nervioso, trabajan en base a potenciales, potencial de reposo y potencial de acción. Ellas transmiten el impulso nervioso hacia otra neurona o hacia otra célula muscular a través de las uniones funcionales que corresponden a la sinapsis, que pueden ser eléctricas o químicas. Antes de seguir, revisemos un concepto básico, que es el concepto de membrana celular. ¿Por qué hay que revisarlo? Porque el axón, por donde se transmite el impulso nervioso, es una prolongación de membrana. Por lo tanto, ustedes tienen que recordar que como es una prolongación de membrana, es una membrana plasmática, su estructura está hecha en base a una bicapa de fosfolípido y proteínas integrales que actúan como proteínas de canales, proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática. Acá tenemos un esquema de membrana plasmática donde se pueden visualizar, que están en color morado, las proteínas de canal. Los demás es la bicapa de fosfolípido. Por lo tanto, recordarles que a través de una membrana se producen dos tipos de mecanismos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Bueno, y de acuerdo a la constitución de la membrana plasmática y lo que existen a ambos lados de ella, podemos decir que el sodio es un ion extracelular, es decir, que está fuera de la membrana plasmática, fuera de la célula en mayor concentración. Y el potasio es un ion intracelular que está dentro de la membrana plasmática. Esto le confiere al axón que en su interior esté cargado negativamente. ¿Pero por qué negativamente si el potasio es positivo? Por la cantidad de proteínas que hay en su interior, le dan la negatividad. Y el exterior de la membrana del axón, donde hay una gran concentración de sodio, está cargado positivamente. Todas las células presentan un potencial eléctrico a través de su membrana. ¿Qué es lo que es este potencial eléctrico? Es la diferencia de carga eléctrica entre una región de carga positiva y una de carga negativa. Ahí pueden observar que si yo coloco un instrumento para medir el voltaje, en el interior del axón, en una neurona que está en reposo, que no está siendo estimulada, me va a dar un valor negativo. Retomemos. El impulso nervioso es el que se propaga a través de la neurona debido a que se producen cambios a nivel de la membrana plasmática y cambios en los gradientes de concentración. ¿Qué es un potencial de reposo, un potencial de membrana? El potencial de reposo es cuando la neurona no está transmitiendo el impulso nervioso, cuando está polarizada, es decir, cargada positivamente fuera, negativamente dentro. Este es un tipo de potencial que se pueden visualizar acá. El potencial de reposo se mantiene gracias a la presencia de una proteína que se denomina bomba sodio-potasio, que es la que restablece la polaridad del axón neuronal. Nuevamente les repito que es cuando la neurona no está transmitiendo información. Y la bomba de potasio es la proteína que está presente en todas las membranas plasmáticas y su objetivo es devolver la polaridad a esta. Requiere energía, por lo tanto es un tipo de transporte activo. Pero, ¿qué ocurre cuando la neurona recibe un estímulo?
o un potencial de acción. Cuando la neurona recibe un estímulo y este estímulo tiene una intensidad mínima o intensidad umbral, está transmitiendo información y se cambia la polaridad de la membrana. ¿Por qué se cambia la polaridad? Porque se abren los canales de sodio, que son estas proteínas de membrana, y el sodio ingresa al interior. ¿Cómo se transmite este impulso nervioso? Cuando se cambia la polaridad de la membrana del axón, este se propaga a lo largo de la neurona. Aquí podemos visualizar que cuando una neurona está en reposo, se mide su voltaje y me va a dar negativo. Pero si yo aplico un estímulo umbral, se abren los canales de sodio y el interior de la neurona se torna positivo. Y a esto se le llama despolarización. Despolarización. Una vez que ha entrado el sodio y se cierran los canales de sodio y se produce la despolarización, se abren los canales de potasio que estaban semiabiertos y el potasio sale. Y al salir el potasio se produce una repolarización. Una vez producida esa repolarización, sale tanto potasio más la presencia del cloro que se generan momentos muy pequeños de hiperpolarización. Y una vez producida esta hiperpolarización, entra a actuar la bomba sodio-potasio que va nuevamente a polarizar nuestra membrana para poder mantenerla en reposo. Ahora, aquí muestran dos axones, uno mielinizado y el otro sin mielina, para demostrar que en todos aquellos axones mielinizados, la conducción de este impulso nervioso va a ocurrir de nodo en nodo de Rambier. Por lo tanto, la conducción es saltatoria y va a ser mucho más rápida que en aquellos axones que no poseen mielina, que va a ser en forma continua. Nuevamente, aquí tenemos la secuencia con que se produce el impulso nervioso. Neurona polarizada, en este caso menos 70 milivoltios, se aplica un estímulo, se despolariza, repolariza, hiperpolarización y nuevamente potencial de reposo. ¿De qué depende la velocidad del impulso nervioso? Principalmente depende de tres factores: la presencia de vaina de mielina, el diámetro del axón y la temperatura. Y existen dos tipos de propagación: la continua, sin vaina de mielina, y la saltatoria con vaina de mielina. Y una vez que el impulso nervioso llega a la parte terminal del axón, se va a producir la sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Un contacto funcional entre dos neuronas o bien entre una neurona y algún órgano efector como puede ser una glándula o músculo. Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, las membranas de las células están muy unidas entre sí, están conectadas por un tipo de unión intercelular llamada unión de hendidura. Existe una proteína que los une, que son las conexinas o conexones. La característica de este tipo de sinapsis es que son bidireccionales, es decir, en ambos sentidos. No hay presencia de neurotransmisores, por lo tanto la conducción del impulso nervioso es mucho más rápida y son habituales en neuronas del sistema nervioso central, musculatura cardíaca y lisa. La transmisión es rápida. En cambio, en la sinapsis química, las células están separadas entre sí por un pequeño espacio llamado espacio sináptico. Y en la transmisión del impulso nervioso participan unas sustancias proteicas llamadas neurotransmisores que
que van a salir del fotón sináptico hacia el espacio sináptico. En una sinapsis química, cuando el potencial de acción llega a la parte terminal del axón, entra calcio al botón sináptico y esto provoca que las vesículas sinápticas se adhieran a la membrana plasmática y que por exocitosis se liberen los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. Cuando un neurotransmisor es liberado al espacio sináptico, este se une a un receptor de membrana de la neurona postsináptica. Cuando se une al receptor de membrana, se activan los canales para desencadenar o no un nuevo potencial de acción. Ahí hay un esquema de la sinapsis que acabo de explicar. Ahí está la comparación. En la sinapsis eléctrica las neuronas están unidas entre sí. En la química existe un espacio, por lo tanto es un poco más lenta. Ahora, dependiendo, en el caso de la sinapsis química, dependiendo del tipo de canal iónico que se active, la sinapsis puede ser clasificada en sinapsis excitatoria o inhibitoria. Una sinapsis es inhibitoria cuando los neurotransmisores inhibitorios abren los canales de cloro y potasio. Si abre los canales de potasio, sale potasio al medio extracelular. Si abre los canales de cloro, entra cloro a la neurona. Y en ambos casos se genera una hiperpolarización. En cambio, en la sinapsis excitatoria, si el neurotransmisor al unirse al receptor provoca la apertura de los canales de sodio, se genera una despolarización. Y esto genera un potencial postsináptico excitatorio. Si ésta alcanza el umbral de excitación, se genera un potencial de acción en la membrana postsináptica. Muchas gracias.